Bueno, ahora, hoy vamos a ver regulación ácido-base. Ya les había mencionado que dentro de las funciones renales está justamente la regulación de los ácidos y las bases, que nos van a determinar el pH del sistema interno. Para entenderlo, necesitamos algunas definiciones. En primera instancia está definir qué es un ácido. Y un ácido es un compuesto o una molécula capaz de liberar hidrogenios. Por lo tanto, lo que nos va a determinar el pH va a ser los hidrogeniones libres, ¿ya? En el plasma. Por lo tanto, un ácido va a liberar esos. El ejemplo más claro es el ácido clorhídrico, que lo encontramos a nivel del estómago. Este se puede ionizar para formar los iones hidrógenos libres, que son los que van a determinar el pH, y los iones cloruro. Otro ácido es el ácido carbónico. Y este ácido carbónico de igual forma se ioniza y nos da, por un lado, bicarbonato e hidrogeniones libres. ¿Estamos? Este bicarbonato, fíjense, se va a convertir en una base. ¿Por qué? Porque va a ser lo contrario. En vez de liberar hidrogeniones, los va a captar. ¿Ya? Entonces, una base es una molécula que acepta o capta los hidrogeniones, los agarra. Ahora, el más importante, evidentemente, es el bicarbonato, pero también tenemos a los fosfatos. ¿Ya? Y estos fosfatos unen uno los hidrógenos y forman dihidrógeno fosfato, ¿ya? Que es la otra manera, tampón o amortiguador, que nos permite mantener un número constante de hidrogeniones libres que no nos hagan daño. Y fíjense otro término bien importante, que es el álcali, ¿ya? Y el álcali no es nada más que una molécula que se va a formar con los metales alcalinos, ¿ya? Como el sodio, el potasio, el litio, que se unen a algo muy básico que es un hidróxido, ¿ya? Entonces el hidróxido también es una base, pero está unida a un ion álcali, por lo tanto se denomina un álcali, ¿no? Un ion alcalino se denomina álcali. Esto está muy ligado a la base, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de alteraciones de este sistema ácido-base, hablamos de acidosis y de alcalosis, ¿no? Porque no vamos a decir base, ¿no? Entonces, alcalosis. Por esta razón, ¿ya? Porque igual son una base. ¿Cómo hacemos para calcular el pH? El pH está definido como el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. ¿Y cuánto es la concentración de hidrogeniones? Pues resulta que es de 40 nanoequivalentes o 0.0000004 equivalentes litro. Fíjense, es mucho más baja que el potasio. El potasio es 145 miliequivalentes. Aquí estamos hablando de nano equivalentes. O sea, es una cantidad muy pequeña, ¿ya? En el equivalente se equivale a 4 a la menos 5 mil equivalentes. Por lo tanto, si nosotros sacamos el logaritmo inverso, vamos a tener 7.4. ¿Cuánto nos permite de variación? Pues alrededor de 3 a 5 nanoequivalentes. O sea, nada. Prácticamente los hidrogeniones están controlados y sujetados a los nanoequivalentes, es decir, una precisión única para mantener el equilibrio.
y una alteración mínima, que nos cambie el 0,2 a 0,5, es decir, 7,42, 7,45, todavía debajo del 7,4, nos altera totalmente, nos produce una alteración. Fíjense qué precisión de nuestro sistema amortiguador ácido base para mantener prácticamente 7,4 todo el tiempo, ¿no? Con variaciones mínimas en nano equivalentes, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que el pH, ¿no?, es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. Vamos a ver cuánto puede variar. Fíjense, si yo tengo 4 por 10 a la menos 5 de hidrogeniones en la sangre arterial, esto me da 7,4. Solamente 4,05 igual a ya me ha variado a 7,35, que lo vamos a tener en sangre venosa. ¿Y por qué en sangre venosa tenemos esto? Porque hay gran cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? En el líquido intersticial, de igual forma, 7,35 es otro espacio en el que vamos a encontrar gran cantidad de dióxido de carbono. En el líquido intracelular, fíjense, en el líquido intracelular, podemos encontrar variaciones de 1 a la menos 3 o 4 a la menos 5, es decir, de 6 a 7,4, dependiendo de la actividad metabólica. Recuerden que las proteínas que están dentro de las células son las que tienen la actividad metabólica más importante, ¿ya? Entonces puede haber esa variación dentro de la célula. En la orina puede variar entre 10 a la 3 por 10 a la menos 2 o 1 a la, 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5, es decir, entre 4,5 y 8. ¿Y en función de qué va a variar? Va a variar evidentemente de la cantidad de hidrogeniones que vamos a ir eliminando. ¿Por qué? Porque el sistema regulador más importante y más contundente del ácido base es el sistema tubular a nivel renal, ¿ya? Y finalmente, fíjense, ácido clorhídrico gástrico tiene 160.000 equivalentes. Lo que tendríamos en potasio, ¿se acuerdan? Tenemos 40 más o menos. En el líquido gástrico tenemos esa cantidad. Y eso nos da un pH súper ácido de 0,8. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo hacemos para regular con tanta precisión el pH? Pues hay 3 sistemas. El primer sistema es el sistema químico, que se va a basar en los tampores químicos que tenemos a nivel del plasma, principalmente el bicarbonato, ¿ya? Luego están los fosfatos y terminamos con las proteínas. Y una de las que está ampliamente distribuida a nivel sanguíneo es la hemoglobina en los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, la hemoglobina y muchas de las proteínas tienen la capacidad también de funcionar como bases, por lo tanto captan hidrógeno. Primer sistema, amortiguador químico que actúa entre segundos y minutos. O sea, 24/7 entre segundos y minutos estamos captando, eliminando hidrogeniones al sistema para mantener 7,4, ¿ya? Segundo sistema, el sistema respiratorio, ¿ya? A través de la ventilación, en cuestión de minutos y horas, podemos regular cualquier alteración ácido-base, simplemente eliminando dióxido de carbono, ¿ya? Entonces ese es el segundo. Y el tercero y más contundente, que puede tardar entre horas, días, va a ser el sistema renal. Entonces fíjense, si no funciona nuestro sistema tampón químico, se activa el sistema respiratorio en cuestión de minutos a horas. No funciona, tenemos el backup más importante, que además ya está regulando, porque ya está trabajando en esto,
bicarbonato, eliminando hidrogeniones, es el sistema renal. Entonces, estos tres sistemas nos aseguran mantener tan alta precisión de control del pH, ¿no? Y mantener nuestra sangre arterial con cierto punto. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del sistema químico. Ya les había dicho que el más importante era el amortiguador de bicarbonato. Bicarbonato tiene la posibilidad, ya les había dicho, de, al ser ácido, captar hidrogeniones, y al ser bicarbonato, liberar hidrogeniones. Entonces, sucede que nosotros tenemos en el pulmón, bueno, en muchas de las células, en los neumocitos que están en el pulmón, y también en las células tubulares, a la anhidrasa carbónica. Entonces, ¿de dónde surge el ácido carbónico? Pues de la anhidrasa carbónica, ¿no? Que nos va a convertir dióxido de carbono más agua en ácido carbónico. ¿Ya? Este ácido, cuando libera el hidrogenio, se convierte en bicarbonato. Entonces aquí tenemos dióxido de carbono más agua, bicarbonato. Si nosotros a esto le añadimos una superbase álcali, que es hidróxido de sodio, ¿no? Vamos a tener más bicarbonato con hidrógeno y sodio libre. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros tenemos una variación mínima de los hidrogeniones? Es decir, está aumentando por alguna razón, ¿no? Puede ser que no esté ventilando bien, puede ser que no tenga la suficiente filtración glomerular, etc. ¿no? Muchas razones para la alteración de la concentración de los hidrogeniones. Por lo tanto, el bicarbonato libre, que está en el plasma alrededor de 26 mil equivalentes, pues me va a funcionar, se va a unir a ese hidrógeno. ¿Ya? Fíjense que en esta gráfica tenemos el ácido añadido en porcentaje al amortiguador del bicarbonato. ¿Ya? Esta es la línea. Y en el otro lado tenemos el porcentaje amortiguador en forma de base. Es decir, este punto medio, cuando nosotros bajamos el pH, va a tener menor ácido añadido. Y cuando nosotros elevamos el pH, va a tener mayor porcentaje de amortiguador, es decir, mayor porcentaje de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, prácticamente el bicarbonato está. Si hay mucha carga de hidrogeniones, capto y me vuelvo ácido. Si hay poca carga de hidrogeniones, libero y me vuelvo bicarbonato, base. Ese es el juego del bicarbonato. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos alteraciones en el bicarbonato, por decir algún déficit, lo primero que se hace para contrarrestar a la acidosis es colocar bicarbonato, precisamente porque va a actuar de manera inmediata. Entonces, el bicarbonato de sodio, que puede ser administrado por vía oral o por vía intravenosa, puede colaborar mucho más rápido y eficientemente que cualquier otro de los sistemas, ¿no? Porque ya hemos dicho que actúa en segundos. ¿Qué pasa con los fosfatos? Los fosfatos tenemos normalmente al fosfato de sodio, ¿ya? Que puede unirse, por decir, al ácido clorhídrico. Al unirse al ácido clorhídrico hace un intercambio, ¿ya? Y tenemos fosfato de sodio monosódico, fosfato monosódico, aquí tenemos el disódico, y sal, ¿verdad? Liberando, por lo tanto, hidrogeniones. Por el otro lado, cuando ya hay muchos hidrogeniones libres, siempre va a estar el álcali. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los álcalis también ayudan? Es un medio muy importante, básico, ¿no? Aquí tenemos el óxido de sodio, que se va a unir a este monofosfato de sodio y nos va a generar agua, y nuevamente retomamos y volvemos a tener difosfato sodio, fosfato disódico, ¿ya?
Entonces, fíjense, vamos a tener esta reacción importante que nos va a permitir, pues de igual forma, volver a tener hidrogeniones, eliminar hidrogeniones. Volver a captar hidrogeniones y eliminar hidrogeniones. Claro que este no es tan contundente como el bicarbonato, ¿no? Los fosfatos, como ya hemos visto ayer, están en menor cantidad en el plasma, a diferencia del bicarbonato que tenemos mayor cantidad, ¿ya? Pero ayuda. Y finalmente las proteínas, y una de las más importantes, que ya les había mencionado, es la hemoglobina. La hemoglobina tiene la capacidad de, en su estructura cuaternaria, pues captar hidrogeniones, ¿no? Entonces, cuando saturamos bicarbonato, saturamos fosfatos, pues la hemoglobina también va a empezar a captar hidrogeniones. Nuevamente todo esto pasa en cuestión de segundos cuando tenemos una elevación o una reducción de hidrógeno libre. ¿Ya? Fácil, está bien fácil. Vámonos con el control respiratorio. Nosotros tenemos la capacidad de detectar hidrogeniones a nivel del centro respiratorio. Nosotros podemos captar, ¿no?, la concentración de hidrogeniones y cualquier variación, en especial una elevación de los hidrogeniones, nos va a aumentar la ventilación alveolar. Es decir, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria, la profundidad respiratoria, para disminuir al máximo el dióxido de carbono, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Con qué fin? Con el fin de, si nosotros tenemos hidrógenos elevados, ¿cómo va a estar el pH? Hidrógenos elevados, baja el pH, tenemos acidosis, ¿verdad? Entonces, el dióxido de carbono, justamente con la anhidrasa carbónica, va a formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico va a liberar hidrógeno. No queremos ácido carbónico. Vamos a eliminar un sustrato. El sustrato para convertir y tener ácido carbónico es dióxido de carbono. Aumentamos la ventilación y por ende eliminamos dióxido de carbono, eliminamos un sustrato y ya tenemos menos ácido carbónico. Y eso nos va a ayudar a reducir la cantidad de hidrogeniones, pero por otro lado también nos va a reducir la cantidad de bicarbonato, porque recuerden que cuando liberamos el hidrogenión nos convertimos en bicarbonato, ¿ya? ¿Qué sucede? Aquí tengo, bueno, estas dos gráficas prácticamente son la misma, solamente que están al revés, pero siempre me gusta mostrarlas para que ustedes comprendan un poco y entiendan que siempre tengo que ver qué hay aquí, ¿no? Aquí dice ventilación alveolar, lo normal es 1. Y acá tengo el pH, 7.4. Entonces, a este nivel, pH y ventilación 1, no tengo cambios en la ventilación. Si yo aumento el pH, fíjense, va a disminuir un poco la ventilación, ¿no? Pero si yo tengo un pH ácido, voy a aumentar la ventilación y solamente variando hasta 7.3, estoy un poco más de la mitad, a 7.2, al doble, y hasta el 7 puedo llegar a 4 veces la ventilación normal. Esto es el mecanismo compensatorio respiratorio, que va a actuar a nivel de unos minutos hasta horas posterior a una alteración de la cantidad de hidrogeniones que tenemos a nivel del plasma. Fíjense, esta es la misma, solamente que está al revés. Aquí tenemos la ventilación normal 1 y aquí tenemos cambios en el pH, es decir, nosotros también podemos hacer cambios en el pH dependiendo de la ventilación.
Entonces yo puedo hiperventilar. ¿Puedo hiperventilar? ¿Sí? ¿Todos podemos hiperventilar? Sí, podemos hiperventilar porque no solamente la ventilación está controlada por el centro respiratorio, ya vamos a ver más adelante, que también tenemos músculos voluntarios que nos permiten hacer una hiperventilación voluntaria. O también podemos disminuir la ventilación voluntaria, ¿no? Pero hasta cierto límite, donde se va a activar el centro respiratorio, nos va a mandar la rampa respiratoria y vamos a volver a respirar, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo lo normal tengo 1 y no hay un cambio en el pH, fíjense, hacia negativo, o sea, menos 0.1, 0.2, el 0 implica 7.4, ¿no? Menos 0.1, 7.3. Yo al disminuir puedo ir bajando a 7.3. Y al aumentar la ventilación, al doble, puedo aumentar, añadir al pH corporal más 0.2. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante interpretar adecuadamente los gráficos. Por lo tanto, el pH también puede verse alterado por alteraciones respiratorias. De hecho, existe la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, que se van a producir cuando hay alteraciones en el intercambio gaseoso. Si por alguna razón no puedo eliminar dióxido de carbono, ¿qué voy a tener? Mucho dióxido de carbono, mucho ácido carbónico, voy a tener acidosis respiratoria. Entonces me tengo que fijar la presión parcial de dióxido de carbono para poder discriminar una acidosis respiratoria de una acidosis metabólica. ¿Estamos? Entonces, paciente ansioso que empieza a hiperventilar, ¿qué puede pasar? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Quién opina? Paciente ansioso que empieza a hiperventilar, se va a deshacer del dióxido de carbono normal, por lo tanto va a disminuir. Fíjense, estos estamos hablando del efecto inverso, ¿no? No de la reacción ventilatoria, sino de la ventilación sobre el pH. Puede llegar a tener alcalosis respiratoria, porque está bajando más de lo normal los hidrogenados. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, tanto el riñón como los pulmones son el origen, podríamos decirlo así, ¿no?, de muchas alteraciones ácido-base, ¿no? Por ejemplo, y eso pasó mucho cuando hubo la pandemia COVID-19, porque entraban los pacientes a terapia intensiva, ¿no? Aparte de que no podían respirar adecuadamente, no podían ventilar adecuadamente, ¿ya? Ahora nuevamente, paciente que no puede ventilar, que no puede hacer intercambio gaseoso, ¿qué va a acumular? Dióxido de carbono, por lo tanto le va a dar acidosis. ¿Estamos? Entonces, entraban a terapia intensiva para controlar esto, ¿no? Y la respuesta inflamatoria tormentosa que había. Teníamos que controlar la ventilación y por eso todos tenían que o ser intubados o utilizar algún tipo de dispositivo para mejorar la ventilación y lograr el intercambio gaseoso. Ahora vamos a hablar del control renal. El control renal se va a basar en lo que hemos visto en las anteriores clases: secreción y reabsorción de hidrogeniones y bicarbonato. Ese es el juego del riñón. ¿Y dónde va a producirse este juego? Principalmente a nivel tubular, no del glomérulo. Por lo tanto, alteraciones glomerulares probablemente no nos van a dar alteraciones ácido-base. En cambio, alteraciones tubulares nos pueden generar alteraciones ácido-base, ¿ya? Ya habíamos visto algunas, ¿no?, como el síndrome de Fanconi, etcétera, que alteran evidentemente entre la osmolaridad y también la capacidad que tienen
nuestros riñones de controlar esto, ¿no? Como les digo, no son muy comunes y de hecho no son muy, no tienen muy buen pronóstico cuando hay daño a este nivel. Por lo tanto, pacientes con insuficiencia renal son muy propensos a tener alteraciones ácido-base, pacientes con tumores renales, ¿no? Alteraciones estructurales fuertes a nivel renal pueden ser muy propensos a estas alteraciones y, como les decía, pacientes con acidosis o alcalosis normalmente son pacientes que van a terapia intensiva porque no vamos a poder controlar 40 nanoequivalentes por litro en sal, ni siquiera por vía oral, porque hay que tener un control estricto de el pH, inclusive por día, ¿no? Cambios al día. Uno de los mecanismos, por lo tanto, es la secreción de bicarbonato. Llegan, miren, por filtración, 4.320 miliequivalentes al día. Acuérdense que estos números grandes son porque estamos filtrando por minuto y luego lo multiplicamos por hora, ¿no? Y ahí tenemos este valor. Todo este bicarbonato llega a nivel tubular. En el túbulo contorneado proximal reabsorbemos el 85%, devuelto 3.672 miliequivalentes. En el ACDGN que hemos dicho, principalmente es molaridad, ¿no? Tenemos que hiperconcentrar 4 veces la orina a este nivel, ¿no? Teníamos aquí 300, aquí llega a 1200 para volver a 300. Entonces, esto es control de osmolaridad. No nos metemos ácido base. ¿Dónde empieza nuevamente a reabsorberse? Pues a nivel de la porción gruesa de la rama ascendente de las ADG. En el túbulo contorneado distal o túbulo distal también tenemos cantidades mínimas de absorción, porque principalmente a este nivel vamos a estar teniendo a las células intercaladas tipo A y tipo B que tienen también a la anhidrasa carbónica que está trabajando para liberar hidrogeniones. Y en el túbulo colector se reabsorbe menos del 4.9%, son unos 215 miliequivalentes, para llegar a eliminar al menos 1 miliequivalente por día. Fíjense, en orina de 24 horas, porque esto es por día, vamos a encontrar 1 miliequivalente de bicarbonato. Por lo tanto, casi todo el bicarbonato se está reabsorbiendo. ¿Dependiendo de qué? De la concentración de hidrogeniones que tengamos en el plasma. Si necesitamos más bicarbonato, vamos a reabsorber todo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con la secreción de hidrogeniones? La secreción de hidrogeniones se va a dar, como les decía, principalmente en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, ¿ya? En esos 3 segmentos es donde va a existir la mayor capacidad celular de secreción de hidrogeniones. Aquí tenemos las células tubulares, tenemos bomba de sodio y potasio TPasa, que ya sabemos que controla osmolaridad. Tenemos el cotransporte de sodio con bicarbonato y difusión de dióxido de carbono. Dentro de la célula tubular tenemos la anhidrasa carbónica, que nos va a convertir dióxido de carbono más agua en ácido carbónico. Se libera un hidrogenión, vuelve bicarbonato, fíjense, para el sistema amortiguador inicial que habíamos mencionado, y nuestro hidrogenio va a salir en una bomba protónica de intercambio hidrógeno-sodio. En la luz tubular
normalmente tenemos al bicarbonato de sodio. Como el sodio va a ingresar, va a quedar solo bicarbonato. Y el bicarbonato, junto con el hidrogenión, va a ser ácido carbónico. Y este se puede convertir en dióxido de carbono y agua. Y estamos eliminando agua. Esta es una forma de deshacernos para siempre de los hidrogeneos. Los hemos sacado del sistema, fíjense, con todo este aparato molecular que tenemos, lo hemos sacado del sistema y lo hemos convertido en agua. Entonces ya no vamos a poder volver a reabsorber este hidrógeno. ¿Ya? Fíjense, esto sucede a nivel de las células intercaladas tipo A. Estos son las tubulares a nivel del túbulo contorneado proximal. En las intercaladas también tenemos a la anhidrasa carbónica, pero aquí entra y participa el cloro. ¿Ya? Vamos a tener un intercambiador de bicarbonato con cloro, ¿no? Que ya lo habíamos visto antes. Tenemos dióxido de carbono que está circulando a nivel de del intersticio y de la sangre venosa. Este dióxido de carbono se convierte nuevamente en bicarbonato, vuelve para el sistema tampón, y el hidrogenión va a salir por otra bomba protónica, pero ya no con sodio, sino con potasio. Entonces, fíjense, en estas células intercaladas vamos a estar reabsorbiendo potasio y eliminando hidrogeniones. El cloro también va a salir por un mecanismo de compuerta, y también tenemos una bomba de ATP de hidrogeniones para eliminar hidrógenos. Estos hidrogeniones en la célula intercalada siguen siendo libres, a diferencia de los que pasan en la célula tubular proximal. ¿Por qué? Porque estos hidrogeniones libres, si me faltan, ¿qué voy a hacer? Los voy a absorber. ¿Se dan cuenta? Entonces, a nivel del túbulo contorneado distal, ¿se acuerdan que les había dicho? Ahí tenemos como que uno de los aparatos más importantes, ¿no? El aparato intercostal que nos permite controlar desde cantidades de dióxido de carbono, cantidades de oxígeno, presión arterial, ahí empieza el sistema renina-angiotensina, aldosterona, y también control ácido-base. Entonces, si nos falta, tenemos hidrógenos libres, los reabsorbemos, ¿no? Como ya hemos visto, hay un mecanismo de reabsorción. Asociado a esto, está el sistema amortiguador del fosfato a nivel renal. Ya hemos visto que los fosfatos libres hacen su función a nivel del plasma, ¿no? Rapidito, en segundos. A nivel renal también hay fosfatos que nos van a permitir, pues, eliminar fosfato monosódico, ¿ya? Entonces, en las células tubulares, otra vez, la anhidrasa carbónica, ya les he dicho, la anhidrasa carbónica está a nivel de los neumocitos y también a nivel tubular. Vamos a tener dióxido de carbono, por decir elevado, ¿no? Va a ingresar a la célula por simple difusión, se convierte en bicarbonato, el bicarbonato vuelve para funcionar de tampón. También tenemos a la bomba de sodio y potasio que nos está permitiendo reabsorber sodio. A este nivel vamos a tener los hidrogeniones. Estos hidrogeniones se liberan por otra bomba protónica con intercambio. Ya hemos visto que está ahí, ¿no? Las células tubulares, sodio, hidrogeniones. Y resulta que este sodio que se ha liberado viene del fosfato monosódico. Entonces, el fosfato monosódico que va a estar
en la orina, ¿no? Porque esta es la luz tubular, se va a liberar para intercambiarse por hidrogeniones. Y luego estos hidrogeniones van a quedar libres y vamos a volver a tener fosfato monosódico. Entonces ahí tenemos toda esta vía para poder nosotros eliminar, ¿no? Eliminar hidrogeniones unidos al fosfato, porque aquí, fíjense, teníamos el fosfato y aquí tenemos el dihidroxifosfato, porque hay dos hidrogeniones monosódicos. Y este es el que se va a eliminar en la orina. Entonces, cuando tenemos fosfatos en la orina, son estos. Otra forma de eliminar, pero fíjense, aquí ya está unido, por lo tanto no lo vamos a poder recuperar. ¿Se acuerdan? Cuando están en moléculas los hidrógenos, ya no los podemos volver a reabsorber. A diferencia de las células intercaladas en las que sí nos da hidrogeniones libres. Otro sistema igual a nivel renal que nos permite eliminar a los hidrogeniones es el sistema amortiguador del amoníaco. Y el amoníaco se produce por la degradación de la glutamina. La glutamina nos va a dar bicarbonato, por un lado, y nos va a dar amoníaco. Este amoníaco tiene un cotransportador antitransporte que ingresa sodio y elimina amoníaco. ¿A qué se va a relacionar este amoníaco? Principalmente al cloro. ¿Ya? Recuerden que en las anteriores diapositivas veíamos que el cloro también participaba para la eliminación de hidrogeniones. Si nosotros dejamos hidrogeniones y cloro, ¿qué va a pasar? Ácido clorhídrico. ¿Y el ácido clorhídrico es bueno? ¿Es malo? ¿Alguna vez han hecho en química? ¿Han formado ácido clorhídrico? ¿No? Pues resulta que es bastante corrosivo, principalmente para las células. Si nosotros dejamos ácido clorhídrico libre, que se forme y se hidrolice en agua, probablemente, ¿no?, vamos a tener daño a nivel de todo el epitelio urinario, ¿no? Y una orina muy ácida, ¿no? Es decir, entonces el amoníaco regula el pH urinario al unirse al cloro y evitar que se forme un ácido, que es el ácido clorhídrico. Esto es por un lado. Esto sucede a nivel de las células tubulares proximales. Y por el otro lado, fíjense, por el otro lado, cuando el amoníaco se convierte en amonio, C3, nosotros vamos a tener hidrogeniones libres. Repetimos el sistema de la anhidasa carbónica, típico para control de ácido base, nuestra bomba de sodio ATPasa, y aquí tenemos una bomba de protones hidrógeno. Si nosotros eliminamos el amonio a nivel de la luz tubular y lo combinamos con hidrógeno, ¿no?, estamos generando amoníaco, y este amoníaco se une a cloro. Por lo tanto, estamos regulando el pH urinario en función del amonio. Cloro e hidrógeno unido para evitar un aumento del pH urinario, ¿ya? Un aumento del pH, bueno, en realidad una disminución del pH urinario, una acidez, ¿no?, a nivel urinario. Entonces, ¿con el fin de qué? El pH urinario hemos dicho que puede llegar hasta 8, ¿no? Y 8 es ácido o básico. Y lo mínimo 6.5.
5. ¿Ácido o básico? Ácido. ¿Ven? Entonces tenemos un amplio margen. Pero este margen nosotros lo tenemos que mantener ahí. ¿Por qué? Porque entre 6.5 y 8 todavía las células pueden vivir. Si nosotros nos pasamos de ese 8, nos bajamos menos de 6.5, es incompatible con la vida celular. Por lo tanto, mataríamos un montón de urotelio, ¿no? Entonces, este sistema basado en el amoníaco pues nos garantiza regular el pH urinario, ¿ya? Para que no se pase de esos límites. Ojo, cuando hablamos de esos límites, no podemos mantener esos límites, pasarnos de esos límites más de unas horas, ¿no? Si una persona está con un pH de 8, un pH por debajo de 6.5, no va a vivir más de unas horas. Así de grave. Y bueno, veamos las alteraciones. Ya más o menos les estaba adelantando es acidosis y alcalosis. Acidosis es cuando hay una gran proporción de elementos que me van a liberar hidrógeno. Y alcalosis cuando hay una gran cantidad de elementos que me están acaparando hidrógeno. Por lo tanto, me está haciendo variar entre 3 y 5 nanoequivalentes mi concentración de hidrogeniones, y eso va a cambiar a mi pH. pH normal es 7.4, el dióxido de carbono es 40 nanoequivalentes, aquí dice que está mal. La presión parcial de dióxido de carbono normal es de 40 milímetros de mercurio y la concentración de bicarbonato 24 o 26 miliequivalentes. ¿Qué sucede en las acidosis respiratorias? Obviamente, acidosis baja el pH, porque aumentan los hidrogeniones. Esto es lógico, ¿no? Porque es inversamente proporcional. Pero ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Se eleva. Entonces, mi clave para saber si es acidosis respiratoria o no es fijarme presión parcial de dióxido de carbono. ¿Y eso cómo lo hago? A través de una gasometría arterial. De hecho, es uno de los laboratorios especializados que se realizan diariamente a nivel de terapia intensiva, ¿no? Y la toma de muestra no es fácil. Imagínense, a ustedes les ha costado sacar sangre venosa, ¿verdad? Que la aguja, que no sé qué, que la ligadura. Pues sangre arterial es un poco más complicado porque tenemos que buscar una arteria, normalmente la arteria radial, y tenemos que pincharla de una manera específica y sacar, ¿no? Y si la dejamos, si no es una buena hemostasia, podemos causar una hemorragia. Entonces, para hacer gasometrías arteriales tenemos que estar altamente especializados, ¿ya? Ahí, solamente ahí puedo obtener ese valor, en una gasometría arterial. Y el bicarbonato, que evidentemente también va a estar elevado, porque ¿quién está funcionando? Si hay mucho dióxido de carbono, ¿quién funciona? Que es la tercera defensa. ¿Qué hemos hablado todos los el riñón, ¿no? Entonces, el sistema tubular renal está aumentando el bicarbonato para contrarrestar todo este desbarate. Por lo tanto, no es una acidosis metabólica porque el bicarbonato está funcionando bien. ¿Qué pasa con la alcalosis respiratoria? El pH aumenta porque disminuye la concentración de hidrogeniones. ¿Y por qué? Porque ha disminuido la cantidad de dióxido de carbono. Estoy hiperventilando. Una ansiedad mortal, ¿no? Y empiezo a hiperventilar. Me deshago del dióxido de carbono, por lo tanto también va a disminuir el bicarbonato, porque ¿con qué va a trabajar la anhidrasa carbónica renal? No hay sustrato. Y eso va a conllevar a una alcalosis respiratoria. Veamos qué pasa si se arruina, se daña a nivel renal. En la acidosis metabólica
lógico, baja pH, aumenta hidrogeniones, pero fíjense, el dióxido de carbono va a estar bajo. ¿Por qué? Porque el pulmón va a empezar a hiperventilar. ¿Se acuerdan? Les había dicho. O puede causar o puede amortiguar. Se ha activado la segunda línea de defensa respiratoria, aumentando la ventilación, por lo tanto estoy deshaciéndome del dióxido de carbono para compensar. Entonces, la diferencia crucial entre una acidosis respiratoria y una metabólica está a nivel de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Ya? Obviamente, el bicarbonato va a estar sumamente disminuido porque no está funcionando el sistema articular adecuadamente, por lo tanto, la anhidrasa carbónica no está funcionando, no hay sustrato, baja drásticamente el bicarbonato. No se me da cuenta que hay una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, diferencias entre una acidosis metabólica y respiratoria, básico, fisiológico, que lo estamos viendo en fisiología, es aumento de la PCO2 a nivel de la acidosis respiratoria y una baja drástica del bicarbonato en una acidosis metabólica. Estos son los dos indicadores más importantes. Lo contrario pasa en la alcalosis metabólica, ¿no? En la alcalosis metabólica, donde hay mucho bicarbonato, va a aumentar el pH, disminuir los hidrogeniones, la cantidad de dióxido de carbono va a aumentar y va a haber gran cantidad de bicarbonato. Entonces nos tenemos que fijar estos elementos que nos van a dar en un estudio de dosimetría arterial. Estos valores los tenemos que ver bien cuando estamos sospechando de una acidosis o una alcalosis. Y la forma de discriminar entre metabólica y respiratoria. ¿Ya? De origen metabólico cuando está dañado el riñón y de origen respiratorio cuando está o hay una alteración en la ventilación pulmonar. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos algunas circunstancias en las que podemos aumentar la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Por ejemplo, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, automáticamente nos deshacemos de hidrogeniones y aumentamos bicarbonato, que ya lo hemos visto, ¿ve? A nivel renal. Aumentan los hidrogeniones, disminuye el bicarbonato, lo mismo. Muchos hidrogeniones hay que deshacernos y reabsorbemos bicarbonato. Si disminuye el volumen de líquido extracelular, fíjense, disminuimos el volumen de líquido extracelular, sea por una deshidratación, vamos a tener aumento en la secreción de hidrogeniones, nos vamos a deshacer de hidrógenos y vamos a reabsorber bicarbonato. Tanto la angiotensina 2 como la aldosterona, cuando están elevadas, también van a tener un efecto sobre la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Y una cosa más, la hipopotasemia puede tener o puede causar a nivel renal pues alteraciones ácido-base. Entonces el potasio, fundamental, que aunque pareciera que no fuera tan fundamental, ¿no? Porque solo tenemos entre 4 y 10 mil equivalentes a nivel del plasma, fíjense que también nos puede causar alteraciones ácido-base, ¿no? Si lo tenemos muy bajo. Todo lo contrario, ¿no? Es decir, baja la PCO2, baja los hidrogeniones, aumenta el volumen extracelular, la angiotensina 2 y la aldosterona baja y una hiperpotasemia, va a ser lo contrario. Va a reducir la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Entonces, fíjense que esto a nivel renal, pues los cambios de estas moléculas en el plasma a nivel renal van a tener efectos contrarios. Y es evidente y lógico, porque si estoy teniendo una baja de hidrogeniones, les voy a decir, un momentito, no me elimines los hidrogeniones. Entonces,
reduzco la secreción de hidrógeno. Y bueno, finalmente, esto es lo que yo les decía, ¿no? Y lo que hemos estado viendo desde el principio. Normalmente tengo que mantener mi pH de sangre arterial en 7.4 casi clavados, ¿no? Ya 7.42 o 7.38 me van a causar alteraciones del pH arterial, ¿no? Si está por debajo de 7.4, decimos que se denomina acidosis. Entonces tengo que preguntarme, ¿respiratoria o metabólica? Si yo veo que el bicarbonato está por debajo de 24.000 equivalentes litro, digo que es metabólica. Pero si yo veo que la presión parcial de dióxido de carbono está por encima de 40 milímetros de mercurio, digo es respiratoria, ¿no? Porque ya les sabemos. Me fijo solo estos dos para discriminar si es respiratorio o metabólico. Al revés, en la alcalosis. En la alcalosis, si veo que está menos de 24.000 equivalentes, digo es metabólico. Y si veo que la presión parcial de dióxido de carbono está por debajo de 40 milímetros de mercurio, digo es respiratorio, ¿no? Entonces, este primer paso me va a ayudar mucho a entender cómo fisiológicamente vamos a tener mecanismos compensatorios. En la acidosis metabólica, ¿quién va a compensar? ¿Quién está mal en la acidosis metabólica? El riñón. Por lo tanto, ¿quién va a compensar? El pulmón, ¿no? La compensación respiratoria va a tratar de disminuir al máximo la presión parcial de dióxido de carbono por debajo de 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo disminuimos la presión parcial de dióxido de carbono en el respirador? Entonces, un paciente con enfermedad renal, con antecedente de enfermedad renal, que empiece a hiperventilar, ¿qué podrá estar haciendo? Una acidosis metabólica, ¿no? Empiezan a hiperventilar. Si por el contrario, más bien es un paciente respiratorio que no está pudiendo eliminar dióxido de carbono, es un paciente cianótico, que ya vemos que tiene acidosis respiratoria, sabemos que está mal el pulmón, ¿quién va a compensar? El riñón. El riñón va a empezar a reabsorber al máximo bicarbonato para tener valores mayores a 24.000 equivalentes. ¿Ya? Entonces, por el mecanismo de compensación es que han visto hay tres sistemas de regulación ácido-base, ¿no? El primer sistema está así, 24/7, al segundo. Pero si nos falla ese, por X o Z razón, se van a activar el respiratorio y el renal. Y estos dos van a ir de la mano. ¿Por qué? Porque para producir bicarbonato necesitamos dióxido de carbono. ¿Vale? Por el otro lado, en la alcalosis, ¿no? En la alcalosis metabólica va a compensar el pulmón, y al compensar, la compensación respiratoria va a hacer que se aumente al máximo la presión parcial de dióxido de carbono a más de 40 milímetros de mercurio. Y si tenemos una alcalosis respiratoria, bueno, de hecho las alcalosis son menos frecuentes que las acidosis, como se habrán dado cuenta, ¿no? Va a compensar el riñón, pues eliminando al máximo bicarbonato por debajo de 24 milímetros. Entonces, el riñón, al margen de todas las funciones que tiene, muchas, tiene la función principal de participar como el principal, uno de los precursores, digamos, de todo lo que implica el sistema tampón,
porque ya hemos visto que produce y reabsorbe bicarbonato, principal sistema tampón amortiguador de el pH a nivel sanguíneo. Participa activamente en la secreción y en la reabsorción de hidrogeniones y bicarbonato, por lo tanto nos ayuda a regular al nanómetro, ¿no? A ese nivel de nanoequivalentes, la cantidad de hidrogeniones. Y con eso mantenemos un pH de 7.4. ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna duda, pregunta sobre todo este sistema de amortiguación ácido-base? ¿O está clarísimo como el agua? Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos mañana. Mañana vamos a ver algo de orina y alguna complementación que ustedes requieran de lo que hemos visto estas clases.